de los últimos tiempos, bíblicamente hablando, porque nos encontramos en un tiempo bastante interesante, emocionante, peligroso también al mismo tiempo, porque tenemos que tener claramente la información, el conocimiento que proviene de la única fuente de la verdad, la única fuente donde podemos nosotros alumbrar nuestro camino y el de nuestra familia y el de nuestra propia nación. Y me refiero a las Sagradas Escrituras, a la Palabra de Dios, a lo que realmente en la Biblia podemos descubrir para que no vivamos una vida de oscuridad, ni de temor, ni de pánico, sino todo lo contrario. Somos la luz del mundo, tenemos que alumbrar, tenemos que andar con la verdad siempre, no importa las represalias, no importa, ni siquiera vamos a pensar en las consecuencias, porque no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Veamos nosotros también en primer lugar ahora de qué forma podemos conocer más o adentrarnos más dentro de las profecías bíblicas y sobre todo las señales que nos encontramos verdaderamente en la última generación. Vimos hace dos conferencias el aumento del conocimiento, de qué forma en Daniel 12:4 se profetizó hace 2500 años que el conocimiento iba de una forma inusual, de una forma extraordinaria y asombrosa. De repente, como si alguien hubiera abierto la llave o abierto la puerta para que todo el conocimiento que se volcó en el siglo XX, pudiéramos los seres humanos asomarnos y darnos cuenta que realmente nos encontrábamos en los últimos tiempos. Daniel en su profecía del capítulo 12, versículo 4, todo esto es un repaso de las últimas dos conferencias. Daniel 12:4 dijo claramente hace 2600 años que el conocimiento en los últimos tiempos aumentaría y que desde hace 2600 años hasta el siglo XX brincamos del burro al motor de gasolina. Que en 1904 vimos que el primer carro Ford modelo T construido por Henry Ford corría o se trasladaba en las carreteras para 25 kilómetros, 30 kilómetros por hora. 1905 los hermanos Wright norteamericanos hacen la primera tentativa de volar. Y así vemos nosotros que todo lo que pasó en el siglo XX, llegamos a la luna, la fisión nuclear, fue un cumplimiento de la profecía de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Vimos también en segundo lugar que las dos guerras mundiales del siglo XX fueron profetizadas por Jesucristo hace 2000 años, en el capítulo 24 de Mateo, donde el Señor Jesucristo claramente dice en el versículo 6, oirán de guerras, rumores de guerras, miren que no se turben, o sea, tranquilos. Nosotros como pueblo de Dios siempre tenemos que mantener la paz, la tranquilidad, la calma ante cualquier cosa que pase alrededor, porque tenemos la seguridad que Dios está sentado en su trono y que no hay absolutamente nada que pueda pasar desapercibido de su control. Miren que no se turben. Es la primera advertencia de Jesucristo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto no tuvo lugar a pesar de que toda la historia humana es una historia de guerras, tras guerras, tras guerras, tras guerras. El Instituto para la Investigación para la Paz en Suecia, Estocolmo, nos revela que de los casi 6000 años de historia, solamente han habido 25 años de paz. Así que la historia humana ha sido una historia de guerras, pero nunca había habido una confrontación como la hubo en el siglo pasado, en el siglo XX, donde dos guerras mundiales, 1914 a 1918, 1939 a 1945, respectivamente las dos guerras mundiales, jamás se habían enfrentado nación contra nación, como lo pudimos comprobar. Vimos también en tercer lugar claramente la fisión nuclear, de qué forma se profetizó en Zacarías 14, versículo 12,
los síntomas y las consecuencias y las características. Esto es impresionante. Los detalles que la Biblia nos da para que podamos corroborar que realmente solo Dios pudo haber escrito e inspirado estas palabras a los profetas hebreos. En Zacarías 14:12 vimos de qué forma las cuencas de los ojos se les iban a deshacer, la lengua iban a deshacerse inmediatamente con un arma que se inventó hasta el siglo XX y que culminó con exactamente la forma como la radiación nuclear en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, un puerto de ellos en Japón. La gente, más de 150,000 japoneses, estando parados, se les deshicieron las cuencas de los ojos, la nariz. Bueno, fue una cosa terrible que el mundo pudo testificar. Escrito hace 2500 años por el profeta Zacarías. Vimos también claramente la unión de Rusia, de Irán y de Turquía, que vamos a relatar o a revelar o a describir con más detalles más adelante, tal vez hoy o tal vez en la próxima conferencia. Pero la unión de estas tres naciones, Rusia, Irán y Turquía, es algo que se llevó a cabo en los últimos años. Nunca jamás en la historia Rusia, Irán y Turquía se habían unido para formar un triunvirato, ¿verdad? Una trinidad en la que están ellos ya dispuestos a controlar el Medio Oriente. Ahora la China se unió con Rusia para poder proveerles a los rusos la garantía de un ejército de 200 millones de soldados, que es la única nación en la historia y en el mundo que tiene la China. Rusia tiene todas las armas nucleares del mundo, así que Rusia y China se unen también para que pueda una con la cantidad de soldados y la otra con la cantidad del poder nuclear, y con Irán, que amenaza continuamente con la proliferación de su elemento uranio 235, que es uno de los elementos con los cuales se desarrolla o se forma la bomba atómica, amenazando atacar a Israel, amenazando atacar a los Estados Unidos de Norteamérica. Y Turquía, pues en estas últimas 2 semanas, el presidente Erdogan acaba de decir que ante la unión de Israel con las naciones árabes, como últimamente lo hemos visto con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Sudán y ahora con Marruecos hace como 2-3 semanas, Turquía tiene que hacer algo de alguna forma, y pues dijo, bueno, le voy a bajar 3 rayitas, ¿verdad? Para que ya los israelíes no me consideren un enemigo potencial. Y comenzó a propagar ya en las últimas semanas, estamos ahorita en el mes de enero del año 2021, que él iba realmente a otra vez a llevar a cabo una amistad con la nación de Israel, lo cual, de acuerdo a las profecías bíblicas, lo dudamos que vaya a durar mucho tiempo. Vimos también claramente el avance, ¿verdad?, de las pestes, como esta famosa pandemia del coronavirus, algo jamás visto en la historia. Siempre hubo la fiebre del española en 1918, el cólera en el siglo XIV, siglo XV, en los tiempos de Martín Lutero. En fin, hemos visto a través de la historia muchas plagas y muchas pestes, pero jamás en la historia nunca habíamos visto que un microorganismo llamado el SARS-2, bautizado con el coronavirus 19, pudiera haber causado los daños económicos, mentales, psicológicos, físicos que ha causado en el año pasado del 2020 a nivel internacional. Es impresionante, todavía estamos en enero del 2021, como la gente sigue apanicada, sigue con temor, y claro que el virus existe, claro que existe, y claro que hay gente que se muere también del virus, del coronavirus 19. ¿Por qué?
porque hay gente, ¿verdad?, que se muere de diabetes, de enfermo del corazón, de dengue, se puede morir de malaria, se pueden morir del SIDA, en fin, todos nos tenemos que morir de alguna cosa. Pero la forma como se ha llevado a cabo, el extremo a donde se han llevado estas muertes, se han inflado de una forma desproporcional para que cualquier persona que sea o que tenga la información de que tiene el coronavirus, esa persona ya se va a sentir que se va a morir. Y una cosa, esto es importante, una cosa es que estemos contagiados y otra cosa es que estemos enfermos. Del contagio estoy seguro que la mayor parte de la humanidad ya nos ha pasado el coronavirus o ya lo hemos experimentado con muy pocos síntomas. Otros, ¿verdad?, pasaron a otra fase mucho más grave por no cuidarse, por no tener la alcalinidad suficiente en su organismo para que su sistema inmune pudiera resistir estos virus. En fin, pero esto es algo inusual en la historia humana. Y vamos también a comentar un poco más profundamente acerca de los daños principalmente económicos que ha causado y mentales el famoso coronavirus. Y vemos también el avance impresionante que hemos visto del nuevo orden mundial. Una reunión de grupos de élite, o sea, estamos hablando de 5, 6, 7 empresas. Escuchen esto, estamos hablando de 6 o 7 empresas máximo, agencias que no son del gobierno y que están controlando todos los medios de comunicación, toda la cibernética, toda la tecnología, donde la información nos llega a través de las redes sociales. Estas 6 o 7 empresas están controlando y están dictando los protocolos a los gobiernos. O sea, cuando se nos obliga que tenemos que cubrirnos y no salir a ningún lado, no ir a la playa y confinarnos, etcétera, etcétera, estos protocolos no nacen del gobierno, sino que provienen de un grupo de billonarios con B de burro, billonarios, que están dictando ellos los protocolos a los gobiernos. ¿Por qué? Porque este grupo controla y propaga todo lo que ellos quieren que nosotros pensemos, oigamos, hagamos o realicemos de una forma práctica. Entonces, qué tremendo es que el mundo está en manos de 6 o 7 familias. Escuchemos esto. 6 o 7 familias están en este momento en el siglo XXI tratando de controlar a los gobiernos, y de esta forma nos damos cuenta que se está preparando el camino, se está pavimentando el camino para el surgimiento de la obra maestra de Satanás, que se va a llamar la bestia, el hombre de pecado, el cuerno pequeño en el libro de Daniel, y en el libro Juan le llama el anticristo, y en el Apocalipsis se le llama la bestia. Este hombre surgirá, pero él tendrá que tener preparado el camino, porque así como cuando Cristo apareció en el mundo, 6 meses antes apareció Juan el Bautista para prepararle el camino, y cuando Cristo vino, ya los corazones estaban un poco más sensibles para escuchar el mensaje del evangelio de su gracia. Y así el diablo va a tener que preparar el camino antes del anticristo, para que cuando el anticristo haga su aparición en el mundo, el terreno esté ya perfectamente bien regada, la tierra bien regadita, para que pueda fructificar la malignidad y el misterio que le llama Pablo de la iniquidad, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Así que este nuevo orden mundial pues ya está a la vista, ya somos testigos, ya la gente se está controlando. Ahora con lo de la vacuna va ya a llegar al extremo de que en Italia, por ejemplo, ya están dando un pasaporte. Tenemos un misionero en Italia, en la ciudad de Nápoles, Marcelo Rodríguez y Simona, y estos misioneros nos han informado que ya hay el pasaporte en Italia y tú ya no puedes ir a ningún lado o comprar o vender si no tienes el pasaporte de la vacunación.
Y aunque sabemos que este no es la marca del anticristo, desde luego, porque la marca del anticristo estará relacionada con la economía y con la compra y venta, es una pavimentación, es una preparación de que podemos ver que el mundo se encuentra realmente donde este libro maravilloso que es la Biblia profetizó hace más de 2500 años. Así que estamos ante un mundo, ¿verdad?, completamente impredecible. Este mes van a suceder muchas cosas en los Estados Unidos. Un nuevo gobierno toma posesión el 20 de enero. Hay una división impresionante en los Estados Unidos. La democracia ya se derrumbaron los valores, ya no hay reglas, ya no hay valores morales, ya no hay principios de ética, ya no hay nada. Y dice el Salmo 11, versículo 3. Si los fundamentos fueran derrumbados, ¿qué haría el justo? Y somos testigos que a nuestro alrededor todo está siendo derrumbado. Ya la ideología, que el socialismo, que el comunismo, que el fascismo, que el nazismo, que la democracia, que el capitalismo, ya nada está funcionando. Ya están revolviendo todas las ideologías. Ahora se habla de un socialismo democrático, ya no de un socialismo comunista. Ya el capitalismo ya lo quieren hacer a un lado, el libre mercado lo quieren desaparecer, etcétera, etcétera. Todo está desapareciendo, los valores, la ideología de género. Ya hay escuelas y hay gobiernos donde están dictando que las actas de nacimiento no digan él o ella, ni que diga esposo o esposa en los documentos oficiales, ni que diga maestro o maestra. Se está usando un nuevo diccionario para que ya el género desaparezca y ya tú no sepas si eres hombre o eres mujer, o es ella o es él. Este es el mundo que la Biblia profetizó en que iba a acabar. Estamos acabando en un mundo completamente convulsionado, sacudido hasta lo profundo del corazón y a lo profundo de la tierra, para que podamos darnos cuenta que en medio de todo este terremoto, este tsunami de inmoralidad político, económico, religioso, no nos turbemos, mantengamos la calma. Esto va a ser muy importante para que podamos llegar al final. Estamos entrando, como escribió David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno. Y nos encontramos, ¿quién lo puede dudar? Es como un valle el mundo ahorita que estamos atravesando, de sombras por todos lados. No sabemos quién dice la verdad, puras sombras, pura oscuridad. Y oímos por todos lados, muerte de esto, muerte de esto, muerte de esto, y murieron de COVID, y aquí murieron de COVID, y 10,000 aquí, y 20,000 acá. Y es lo único que los medios de comunicación están propagando. Estamos en un valle de sombras y de muerte. ¿Qué debemos hacer? No debemos tener miedo, porque nuestras manos no están en el COVID, no están en los gobiernos, no están en ninguna imposición que se nos quiera llevar o cumplir. Nuestras manos están en las manos sagradas, santas, de aquel que dio su vida por nosotros en una cruz y que se llama Jesucristo. Y vemos también, para terminar, el ecumenismo, ¿verdad?, que va a ser otra de las señales. Todo esto es un resumen y lo estoy dando de una forma breve para que veamos los puntos que vamos a ir abordando y desarrollándolos uno por uno. Así que hemos ido desarrollando poco a poco y vamos a desarrollar el ecumenismo, que es la unión de todas las religiones, que ya desde el Papa Juan Pablo II, cuando tuvo su reunión en la ciudad de Isis, allá en Italia, junto a brujos, junto a rabinos, junto a pastores, a curas católicos, junto a todos los líderes religiosos del mundo, invocándolos, motivándolos para que oráramos todos juntos, para que oraran más bien ellos, porque yo no estuve ahí, para que oraran todos ellos juntos y pudieran ellos lograr la paz en el mundo. Sin embargo, aunque parece y suena bonito, pues vamos a unir a todas las religiones para que podamos juntos orar por la paz.
La Biblia dice, podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, no es el amor el que nos une, es la verdad al amor. Esto es muy importante. O sea, porque mucha gente dice, no, yo te amo, ¿verdad? Hay jóvenes que le dicen a su novia, yo te amo. Y si tú me amas, demuéstrame que me amas entregándome tu cuerpo. Vemos que hay diferentes clases de amor. Entonces, los Beatles, por ejemplo, el grupo inglés, también cantaron su canción de Only Need Is Love, solamente amor, O sea, ¿cómo es posible que podamos hablar de solo amor en un mundo que se está a nuestro alrededor derrumbando? Desgraciadamente en este mundo, si fuera solamente amor, pues no habría policía, no habría soldados, no habría guerras, desgraciadamente, que son necesarias para sacar a dictadores, para librar a mucha gente de manos de gobiernos totalitarios. Vivimos en un mundo caído, un mundo de pecado. Entonces no puede ser todo amor, desgraciadamente. Es la verdad de Jesucristo, la verdad de las Sagradas Escrituras, la que realmente nos puede unir para que podamos orar en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Y vamos a ver también la unión de las naciones árabes y de las naciones que están uniendo actualmente con Israel. ¿Qué es el mensaje que la Biblia nos da al respecto? ¿Qué señal puede ser esta unión de las naciones árabes con Israel relacionada con las profecías de los últimos tiempos? Y finalmente, ¿verdad? Vamos a ver la censura de la libertad de expresión que está llevándose a cabo por primera vez en el mundo. Esto se había llevado a cabo en los países comunistas, en la China, en Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, pero que ahora Estados Unidos de Norteamérica esté censurando o esté diciendo qué se puede hablar, qué no se puede hablar, que los medios de comunicación ahora nos digan lo que podemos editar o lo que puede salir en las redes sociales y lo que ellos consideran que no debe publicarse, es el colmo de los colmos de los colmos, porque ahí ya no hay absolutamente uno de los principios más elementales que como seres humanos tenemos, que es la manifestación de un gobierno democrático. En una democracia se tiene que defender la libre expresión, y tal vez tú no estás de acuerdo en lo que yo digo, pero tengo el derecho de decirlo. Claro que mientras no llegue a insultarte, ¿verdad? O a provocarte alguna otra cosa, pero tenemos el derecho de expresarlo. Y estamos en un mundo donde esto se está acabando. Cada día se reprime más y la censura va a aumentar. Van a salir muchos de redes sociales, van a salir muchas personas. Tal vez a mí algún día me saquen también, ¿verdad?, de las muchas redes sociales por todo lo que decimos, pero tenemos que recordar que no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Así que tenemos que continuar viviendo y recordando que la victoria es nuestra. Vamos de victoria en victoria en Cristo Jesús. Ya todas estas cosas van a terminar y vamos a poder descansar finalmente cuando la creación, como dice en Romanos capítulo 8, vea la manifestación de los hijos de Dios. Muy bien. Vamos a abarcar en el libro del Génesis capítulo 2, vamos a ver ahorita el aumento de esta maldad en el mundo, porque así la Biblia lo profetizó. Pero antes es muy interesante que la Biblia, ya estamos ahorita entrando en materia, ya les dimos el panorama, los puntos que vamos a desarrollar, vamos ya a adentrarnos en materia, hemos desarrollado los primeros 3 o 4 puntos, y vamos a adentrarnos ahora o a estudiar esta maldad que está en aumento en el mundo y que fue profetizada también. Por ejemplo, en Mateo 24:12, Jesucristo dijo, son palabras de Jesús, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
En la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, dice en el capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, también debes saber que en los postreros tiempos, o sea, Pablo hace 2000 años le está escribiendo, perdón, a Timoteo, que en los últimos años vendrían tiempos peligrosos. Y esta palabra peligrosos es la palabra griega chalepos, chalepos con CH, y solo se usa 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Y esta palabra que se tradujo aquí peligrosos es la palabra que se usa la primera vez con el endemoniado gadareno. Y cuando se describe al endemoniado gadareno, se describe como algo salvaje. Y aquí se usa como peligroso. Entonces, ¿qué está diciéndole Pablo a Timoteo? Hace 2000 años, debes saber que en los últimos tiempos vendrán tiempos salvajes, tiempos peligrosos, tiempos donde el ser humano se descompondrá. Qué tremenda está esta revelación, donde el carácter del ser humano se va a descomponer, donde la humanidad se va a deshumanizar, donde los seres humanos no van ya a comportarse conforme a la razón, no van a comportarse conforme a ninguna regla, vendrá una rebelión total contra todo lo que sea autoridad, vendrán tiempos en los que el esposo contra la esposa contra el esposo, los padres contra los hijos contra los padres, los pueblos contra el gobierno contra los pueblos, nación contra nación. Estos son los tiempos que estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Quién lo puede dudar? ¿Qué tiempos tan peligrosos estamos viviendo actualmente? Un ejemplo. Hace algunas semanas todos ustedes vieron en las noticias de qué forma grupos de saqueadores, grupos, los bautizaron ya con el nombre de Antifas y Black Lives Matter, en inglés, la vida de los negros importa. Estos grupos fueron formados con raíces marxistas en Estados Unidos. Escúchame con mucho cuidado. Su trasfondo es marxista. Estos grupos en Estados Unidos comenzaron a salir a las calles y comenzaron a derrumbar, a derribar, a destruir a martillazos con lo que fuera, las jalaron, bueno, las dinamitaron las estatuas de los libertadores de los Estados Unidos como George Washington, Thomas Jefferson, etcétera, 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 bajo la bandera de que habían sido racistas. Durante semanas saquearon comerciales, rompieron las ventanas de los bancos, incendiaron estacionamientos y patrullas de la policía. Escúchame con mucho cuidado. Nunca, jamás los medios de comunicación los atacaron. Casi nunca se publicó que los iban a perseguir o que a través de los videos iban a saber quiénes eran para meterlos a la cárcel. Jamás. Pero ahora que otro grupo que estaba, o por lo menos querían levantar la bandera de la democracia para impedir que el gobierno demócrata de Estados Unidos o gobierno comunista entrara, se juntaron como 1 millón de personas en el Capitolio de Washington. Y en este Capitolio de Washington hubo personas que se mezclaron con los verdaderos simpatizadores de la agenda republicana, no tanto con la persona de Trump, porque Trump solamente es un símbolo de lo que es el partido republicano, que es pro vida, que está en contra de los matrimonios gays, que está en contra de la agenda global y que desde hace años el mundo se le vino encima. Entonces, este grupo infiltró a estos simpatizantes de Trump y se reconoce ahora que fueron del grupo Antifas, que repito, tienen su origen marxista.
¿Y qué hicieron? Pues comenzaron a hacer destrozos, se metieron al Capitolio, rompieron ventanas, etcétera, etcétera. Y ahora, esto no es todo. Después, 2 o 3 días después que esto pasó hace como una semana, el Partido Demócrata ha comenzado a propagar, ¿verdad?, a difundir por los medios de comunicación de que esto se llama terrorismo doméstico y que deberían de perseguirlos y meterlos a la cárcel porque habían atentado contra el baluarte de la democracia, que es el Capitolio de los Estados Unidos. Y ahora han inventado también, ¿verdad?, de que Trump fue el que promovió esto cuando él días antes ya había dicho, y ahora lo sigue diciendo, estoy en contra de la violencia. O sea, el hecho que tú tengas simpatizadores y que en tu nombre hagan destrozos, no se te va a culpar a ti. ¿Tú qué culpa tienes? Bueno, pues llegaron al colmo, ¿verdad?, que sabemos en estos últimos días, hicieron el famoso impeachment. O sea, vamos a destituir a Trump acusándolo de terrorista. o sea, es increíble todo lo que está pasando en el mundo y todo lo publican y todo lo salen, sobre todo en la cadena CNN, ¿verdad?, que es la que más apoya la agenda global y al Partido Demócrata y confunde a la gente y la gente se lo cree, que realmente Trump es un terrorista doméstico. En fin, estamos llegando a tiempos peligrosos donde se ha deformado completamente la información y donde ahora los que buenos son malos, los malos son buenos, donde la gente ya no sabe a quién creerle, quiénes son los buenos, quién es el diablo, quién no es el diablo, quiénes son los demonios, quiénes son los demonios. Y ese es el tiempo que la Biblia profetizó, en el cual tú y yo estamos viviendo. Un tiempo verdaderamente peligroso. Y a continuación del apóstol Pablo, no voy a detenerme en cada característica que se describe, pero dice en la segunda carta de Timoteo 3, versículo 1 adelante, porque habrá hombres amadores. Vean ustedes quién encabeza la lista: hombres amadores de sí mismos. O sea, todo el mensaje de la Biblia es que Jesucristo vino a despojarse de los privilegios que él tenía en el cielo, Filipenses capítulo 2, y vino a hacerse un siervo como nosotros para servirnos, para que el Rey y el Creador del universo bajara a este mundo, entrara a un esperma y pudiera, dentro del vientre de una mujer, Dios le prepara un cuerpo, como dice Hebreos capítulo 2, a Jesucristo, nacer de una mujer, nacer en este mundo igual que tú y yo nacimos, para poder hablarnos en el idioma que hablamos, identificarse con nosotros en todo y llevar todas las maldades de aquellos que creen en Él sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. ¿Qué mensaje tan glorioso tiene la Biblia? El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Y Dios nos amó a tal grado que aún siendo pecadores, Cristo muere en nuestro lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea, tú que nos estás viendo en este momento, tienes la oportunidad de poner tu fe, tu confianza en lo que ese Cristo, ese hombre, el Hijo de Dios hizo en esa cruz, derramando su sangre para pagar por nuestros pecados. Entonces es importante que nosotros podamos comprender que esta maldad, ¿verdad?, va a crecer en el mundo, y cuando una persona se ama a sí mismo, no le interesa ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni los padres. Es el ego, podríamos concluirlo y resumirlo. El ego es el enemigo más grande de tu vida y de mi vida. El ego. Amarnos a nosotros, buscar lo mío nada más. No me interesa pisotear a los demás, no me interesa defraudar o quitarle a alguien lo que no es mío, robar o quitarle la vida a alguien. No me importa, hasta ni mi mamá me interesa, ya ni mi familia, con tal de irme tras esa mujer,
o con tal de obtener un puesto político, porque para mí la posición política y el poder es más importante que cualquier cosa en la vida. Este es el enemigo número uno de nuestra naturaleza humana, el ego. Vendrán hombres amadores de sí mismos, y esto siempre lo ha habido. Pero en los últimos tiempos que estamos viviendo, estamos viendo de qué forma tan magnífica se está levantando el ego humano, victimizando a los criminales, diciéndoles que ahora no hay que llamarles criminales porque fueron criados en un orfanatorio, o porque lo abandonó su mamá, y por eso es así, y por eso es marihuano, y por eso es asesino, y por eso es drogadicto, y por eso es homosexual, y siempre buscando fuera de nosotros algo que justifique la conducta que, de acuerdo a la Biblia, somos responsables. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 18, el alma que pecare, esa morirá. Tú no le puedes echar la culpa a tu mamá como tú eres, ni a tu papá, ni a tus hijos, ni a nadie, ni al gobierno. Somos lo que somos porque hemos escogido nosotros serlo. Así que no hay tal cosa como, pues yo soy una víctima del medio ambiente o de las circunstancias. Y Pablo continúa diciendo, avaros, hay una avaricia tremenda ahorita en el mundo, un amor por el dinero, se vende, ¿verdad? Cualquier cosa, mujeres vendiendo a sus hijas, hombres vendiendo a sus hijos. Bueno, es impresionante la avaricia, el egocentrismo del mundo actualmente. Ya nadie, dentro de la misma cristiandad, para que un cristiano pueda colaborar con sus ofrendas para la propagación del Evangelio de Jesucristo, ya casi no lo hace. Cuando la Biblia nos muestra que una de las áreas más bendecidas por Dios es la generosidad. Un cristiano generoso es un cristiano que tiene una salud espiritual, ¿verdad?, de casi el 100%. ¿Quieres manifestar una salud espiritual? Es cuando tú eres generoso. Y cuando somos generosos, Dios nos promete, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Dice el Salmo 37. Y dice Filipenses 4, mi Dios proveerá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y en 2 Corintios capítulo 9 la Biblia dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en tu vida todo aquello que pueda bendecir a los demás. Para que tengamos siempre en abundancia y ser instrumentos de Dios para bendecir a los demás. Pero cuando alguien se centra en sí mismo, cuando alguien se ama a sí mismo, cuando alguien se vuelve ególatra, avaro, ¿verdad?, avaricioso, es la persona más miserable que pueda existir en esta humanidad. Porque son las personas que nunca podrán disfrutar lo que tienen. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 6, el rey Salomón, Eclesiastés 6 del 1 al 2, he visto un mal debajo del cielo, escribe Salomón, un mal tremendo. Aquella persona a quien Dios le permite tener dinero y riquezas y todo lo que él quiere tiene o lo que ella quiere tiene. Pero, hay un pero, dice Salomón, pero Dios no le da el don para disfrutar lo que tiene. Entonces, ¿qué diferencia hay entre muchas personas que vemos que tienen y muchas veces hasta despiertan envidia? Sin embargo, nosotros no sabemos que eso que tienen no lo están disfrutando. No disfrutan ni su carro, ni sus lujos, ni su yate, ni sus viajes, ni las casas o los castillos que han construido, porque para que disfrutemos la vida necesitamos la mano de Dios sobre nosotros. Y si tú no tienes nada de esas cosas, más vale comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Así que pues nos encontramos, ¿verdad?, en un tiempo tremendo en el mundo. Tenemos que orar, santos de Dios, todos ustedes que nos escuchan,
tenemos que continuar peleando la buena batalla hasta el final y sobre todas las cosas, nunca jamás se nos olvide, no permitamos que nuestro corazón se turbe. Por nada estemos afanados. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por nada estén afanados, dice la Biblia, sean conocidas vuestras peticiones. Todo lo que tú necesitas, dáselo a conocer a Dios. Y cuando tú se lo das a conocer a Dios en oración, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Entrégale hoy lo que tú temes, por lo cual estás preocupado, por lo cual crees que te vendrá, a Jesucristo, para que tengas esa paz. Porque vivir en este mundo, la corta vida que tenemos, y vivir en la angustia, estresado, intranquilo, turbado. ¿Y qué me va a pasar? ¿Y qué voy a comer mañana? ¿Y qué le va a pasar a mi hijo? ¿Y qué le va a pasar? ¿Y si me quedo? ¿Y el negocio? Vivir así es vivir atormentados. Y Dios vino a darnos una vida y una vida en abundancia. Que Dios te bendiga y que tengas mucha paz.